Saludos. En este video discutiremos distintas herramientas financieras que como individuos tenemos acceso para cumplir con nuestras metas financieras. Comencemos con la más básica, que es una cuenta de ahorro bancaria. Una cuenta de ahorro bancaria es un instrumento básico financiero que nos permite depositar nuestro dinero y típicamente genera un % de interés por esa cantidad depositada. Naturalmente, distintos factores, entre ellos que el dinero depositado en estas cuentas no está sujeto a fluctuaciones o riesgos del mercado, causan que el rendimiento o intereses puedan ser más bajos cuando lo comparamos a otros instrumentos no depositarios de inversión. Este es el instrumento que debemos considerar para lo que es nuestro fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es una cantidad ahorrada de dinero que debo tener en mi cuenta equivalente a 3 a 6 meses de gastos, aunque algunos expertos recomiendan extenderlo hasta un año. Si todavía no estoy cumpliendo con mi fondo de emergencia, quizás esto puede ser mi primer objetivo dentro de lo que son mis metas financieras personales. Hablaremos más adelante sobre los objetivos de inversión y otros. Otro instrumento de ahorro bancario es el certificado de depósito o CDs. Este instrumento bancario genera un interés un poco más alto que una cuenta de ahorro por un término estipulado. Mientras el dinero esté dentro del certificado de depósito, es recomendable no tocarlo para evitar cualquier penalidad que pueda tener el producto por retirarlo antes del término establecido. Todos estos instrumentos de ahorro bancario son muy buenas alternativas a corto plazo que tienen respaldo de principal. Ahora bien, es sumamente importante recordarles que estos instrumentos bancarios no son productos de inversión. De la misma forma, los instrumentos de inversión, de los cuales vamos a discutir a continuación, no son productos de depósitos asegurados por el FDIC, ni son depósitos u obligaciones ni están garantizados por Banco Popular de Puerto Rico, sus subsidiarias y o afiliadas. Los productos de inversión envuelven riesgo y pueden perder valor, incluyendo la pérdida del principal invertido. Como dialogamos anteriormente, tenemos el fenómeno de la inflación, que es un fenómeno que siempre está presente con nosotros y que, a través del tiempo, pudiese causar el deterioro del poder adquisitivo de cada dólar que tenemos ahorrado. Es por esto que existen estrategias y otros vehículos de inversión que nos permiten combatir o mitigar el riesgo de inflación y tener una expectativa de rendimiento que vaya a la par con este fenómeno. Comencemos hablando de las notas del Tesoro o Treasury Bills a corto plazo. Este producto es una deuda directa a corto plazo respaldada por el Tesoro de los Estados Unidos. Estos son instrumentos que se compran a descuento, lo que significa que voy a pagar menos de lo que me van a devolver cuando el término del instrumento venza. Esa diferencia entre lo que yo pagué y lo que me devuelven o redimen es mi rendimiento o ganancia como inversionista. Esto es un instrumento de alta calidad crediticia que se tiende a utilizar mucho para el manejo de efectivo a corto plazo. Históricamente, como vemos en esta gráfica, las notas del Tesoro, que son la línea verde, han estado bastante a la par con la inflación, con una fluctuación mucho menor y marcada a las acciones. Estas fluctuaciones que vemos en la gráfica, en las líneas azules, son a lo que nos referimos como riesgo o fluctuación. En el mundo de las inversiones, a medida que vayamos asumiendo más riesgo, debemos esperar más volatilidad en nuestro rendimiento como inversionista. Definamos entonces esas u otras clases de activos que vemos en la gráfica, como son los bonos y las acciones. Un bono es un instrumento de deuda emitido por una entidad, como por ejemplo una corporación, municipio, estado, universidad, etc., con el propósito de recaudar fondos para realizar un proyecto u otro fin determinado. Como inversionista, cuando yo compro un bono, le estoy prestando de mi dinero a dicha entidad, que lo utilizará a cambio de un cupón. El cupón representa el porcentaje de interés que me van a pagar a mí como inversionista. En otras palabras, mi rendimiento. Cada bono tiene un término fijo determinado a la hora de la compra. Puede ser 5, 10, 15, 20, 30 años, etc. Este término representa el tiempo hasta el momento de vencimiento en donde se le devuelve el principal invertido al inversionista. Los bonos son un buen instrumento de inversión para un inversionista conservador que está buscando preservar el poder adquisitivo de su capital a largo plazo. Históricamente, el rendimiento de estos activos ha sido mayor a los discutidos anteriormente, pero como siempre mencionamos, cualquier rendimiento pasado no necesariamente es indicio de que se va a repetir en el futuro.
De la misma forma, estos instrumentos de inversión tienen riesgo que siempre deben discutirse con sus consultores financieros para poder entender bien los riesgos a los cuales nos exponemos como inversionistas. Algunos ejemplos de estos riesgos son la falta de liquidez al momento de querer vender un bono, el riesgo de crédito, el riesgo de precio, el riesgo de tasa de interés. Por otro lado, veamos el mercado de valores y cómo podemos participar en él. El mercado de valores es un mercado físico o virtual, donde las empresas privadas y públicas de todo el mundo acuden para financiarse, captando el ahorro de los inversionistas, a quienes les ofrecen distintos beneficios y rendimientos en función de la naturaleza del título de la compañía que adquieran. Un ejemplo de un activo que trafica en la bolsa de valores son las acciones, las cuales definiremos en detalle más adelante. Continúen con nosotros en los próximos videos que estaremos compartiendo. Nuestra meta es presentarles el tema de inversiones de una manera un poco más sencilla de entender para ayudarles a comprender cómo se relacionan los mercados y su impacto en cada uno de nosotros.